Sí, como mamá lo que nos pasó en realidad en la familia fue que veíamos aspectos dentro de Valentín, rasgos que nos llamaban la atención. Entonces enseguida hicimos la consulta a nuestra pediatra y bueno, ahí es como que empezamos en todo este camino, ¿no? Desde la pediatra hasta los profesionales y hasta, bueno, Padres por la Inclusión, donde terminamos encontrando por ahí un apoyo porque obviamente fueron los primeros que tuvimos contacto. Lo que sí, obviamente queremos comunicar con Padres por la Inclusión es esto, pelear por todos los padres que estamos tratando de que las obras sociales cumplan con lo que corresponde, ya que tenemos un certificado único de discapacidad, y que bueno, que obviamente las obras sociales es un trabajo muy difícil, entonces bueno, todo lo que es en las leyes, todo lo que es saber sobre estas necesidades que tienen estos chicos, como en conjunto en este grupo, que simplemente somos padres, lo que hacemos es juntarnos para hablar cada uno su problemática y bueno, desde ahí poder ayudarlos. En realidad, a veces haciendo chistes entre nosotros decimos deberíamos ser madres, porque somos más mamás que padres. Pero más allá de todo esto empezamos, bueno, justo siendo un grupo de mamás que empezábamos a hablar de las situaciones que teníamos, principalmente los obstáculos que teníamos en el ámbito escolar para que nuestros chicos accedieran a los contenidos. Hablo de accesos porque estoy hablando de dificultades específicas del aprendizaje como la dislexia, que son alumnos que requieren que se les faciliten algunas cuestiones. Trabajan exactamente los mismos contenidos, pero necesitan accesibilidad. Esto parece muy sencillo cuando te explican en qué consisten estos accesos, pero en la práctica no se están logrando. No hay protocolos de detección en las escuelas, no hay tampoco protocolos de atención y obviamente no cuentan con estos contenidos. Cuando uno accede a un diagnóstico de este tipo suele sentirse solo principalmente porque es algo que se desconoce, no hay mucha información. Empezás a buscar profesionales, también es difícil a veces hallar un profesional con el que te sientas cómodo y con el que tu hijo o tu hija se siente cómodo, y a partir de allí tenés que empezar a aproximarte a la escuela de otra manera, seguramente con sugerencias que hace este profesional, y a partir de allí también la vida de toda la familia cambia porque empezás a tener una rutina de tratamientos y de terapias que te va a acompañar durante muchísimo tiempo, durante años, y son chicos que salen de la escuela y posiblemente tengan una carga horaria bastante densa entre fonoaudióloga, psicopedagoga, psicólogo, bueno, en fin, depende de cada caso y de cada diagnóstico. Yo soy la fono de muchos de los niños, ¿sí? De los hijos de Padres por la Inclusión, y bueno, muchos de los, Gaby en particular fue la que me invitó a participar. Y la idea es esa, ayudarlos de alguna manera para poder hacer concientización sobre el autismo, informar y que todos hablemos de autismo y sepamos de qué se trata y estamos involucrados todos. Hace 3 años que empezamos a reunirnos y cuando recién estábamos en las primeras reuniones sacamos una convocatoria en los medios y empezaron a aparecer muchos papás en esa reunión, cosa que nos llamó la atención, muchas familias en realidad, comentándonos que sus niños tenían algún diagnóstico de trastornos del espectro autista, un espectro que es muy amplio y en el que, bueno, nosotros también en realidad teníamos mucho desconocimiento y fuimos de a poquito metiéndonos un poco en la temática. Más allá de que los diagnósticos son muy diferentes, no tiene nada que ver las dificultades del aprendizaje con los trastornos del espectro autista, notábamos que estábamos sufriendo la misma discriminación, tanto en las obras sociales cuando íbamos a pedir por los tratamientos de nuestros hijos, en las escuelas cuando pedíamos porque realmente la inclusión o la integración se logre, y a veces también en el ámbito de la sociedad, a veces los padres con chicos con trastornos del espectro autista se les complica hasta para ir a un cumpleaños, o sea, cosas muy
sencillas de la vida social que a veces no se pueden concretar. ¿Por qué? Por falta de información principalmente. Bueno, comentame un poquito qué expectativas ante estas jornadas, qué es en realidad lo que buscan con dar a conocer este tema. Bueno, tomar conciencia dentro de la sociedad, digamos, de la importancia que es desarrollar el diagnóstico precoz de los chicos que tengan trastorno de espectro autista. También hacemos hincapié en otro tipo de patologías asociadas, pero bueno, en este caso lo que nos convoca es este tema en especial. El día 2 de abril justamente se desarrolló el Día Internacional de Toma de Conciencia contra el Espectro Autista. Se hicieron algunas actividades, pero habíamos quedado como pendiente, digamos, de desarrollar una actividad que fuera más ejecutiva desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista informativo, acerca de diagnóstico precoz de los trastornos de espectro autista, la toma de conciencia de la necesidad de la inclusión de estos chicos a nivel social, a nivel educativo y a nivel salud, de desarrollar los temas de discapacidad en el contexto de buscar nuevos modos, ¿sí?, y métodos ya sea de diagnóstico, como también de desarrollar protocolos, estadísticas y acercamiento, digamos, de la gente que pueda tener algún trastorno asociado o sospecha, para que los chicos puedan tener un mejor bienestar, evitar grandes consecuencias como pueden ser el bullying, la deserción escolar, la falta de integración escolar. Por eso, ante la duda hay que consultar. Yo he detectado chicos en el consultorio que por el único motivo que consultan es por una dificultad en el aprendizaje. Y cuando uno lo ve en la forma de funcionar, muchas veces los papás tienen síntomas también, entonces por eso no lo detectan. Uno dice, pero en realidad el trastorno del aprendizaje es una consecuencia de que el chico tiene un trastorno del espectro autista. O me consultan por hiperactividad, que es una comorbilidad muy frecuente, y ahí surge un problema, porque es muy difícil hablar con un padre de un síntoma por el que no fue a consultar. Yo a veces encuentro dificultad y a veces demoro en devolverles este diagnóstico y en hablarles del tema, porque siento que cada papá tiene sus tiempos. Entonces decir que ese nene que me traías porque era muy hiperactivo, en realidad lo que tiene es algo de base un poco más pesado. A veces la hiperactividad es terriblemente mucho más difícil de tratar que el trastorno del espectro. No es fácil, porque por lo menos en mi área hay 3 palabras que dan mucho miedo: epilepsia, autismo y tumor. Y ninguna de las 3 a veces es tan grave como otra. Yo puedo tener un chico con convulsiones febriles que no logra dar en la tecla y convulsiva cada vez que tiene fiebre y termina internado y es un estatus por fiebre, y un paciente con un síndrome de Asperger que simplemente lo mando a tratamiento para que cuando sea grande tenga la chance de conseguir novia y nada más. Todo el patrón de desarrollo típico del espectro, en realidad lo que trata de explicar es que en biología no hay un estándar duro. Un chico puede empezar a caminar a los 9 meses o a los 18 meses. Y es tan normal el chico que tiene 9 meses y camina como el chico que tiene 18 meses y camina. Entonces fíjense si es tan difícil con un parámetro tan duro como la marcha, o sea, camina o no camina. Imagínense con sociabiliza, habla, interactúa, juega, el juego simbólico, no es simbólico, mucho más difícil todavía ver que ese parámetro está de acuerdo a la edad o no. Cuanto más chiquititos, peor. Entonces hay que entender que hay chicos que están en el límite. Obviamente que el límite para mal es muy fácil detectarlo, el problema es el límite para menos. Y a veces uno toma la decisión de tratar anticipadamente primero para que ese chico no se pierda, porque si yo prefiero esperar o no le explico bien al papá, muchas veces tengo la buena o mala suerte que decide consultar con otra persona y dice, ya va a caminar, ya va a hablar, es varón, los varones hablan mucho después, y ahí sí perdemos un montón de meses. Entonces a veces hay que ser muy sincero y decir, necesito que haga terapia un tiempo para que en ese tiempo de terapia se lo observe y se confirme o se desestime el diagnóstico. Y si no, si hay una demora en la adquisición del lenguaje y es simplemente eso, todo bien y seguimos adelante con otro diagnóstico. Cuando uno accede a un diagnóstico de este tipo suele sentirse solo principalmente porque es algo que se desconoce, no hay mucha información. Empezás a buscar profesionales, también es difícil a veces hallar un profesional con el que te sientas cómodo y con el que tu hijo o tu hija se siente cómodo, y a partir de allí tenés que empezar a aproximarte a la escuela de otra manera, seguramente con sugerencias que hace este profesional, y a partir de allí también la vida de toda la familia cambia porque empezás a tener una rutina de tratamientos y de terapias que te va a acompañar durante muchísimo tiempo
durante años, y son chicos que salen de la escuela y posiblemente tengan una carga horaria bastante densa entre fonoaudióloga, psicopedagoga, psicólogo, bueno, en fin, depende de cada caso y de cada diagnóstico. Se ha trabajado muchísimo, incluso con la campaña de dislexia, de una ley por la dislexia. Lo que se ha hecho es justamente armar un programa, un reglamento y demás, presentarlo. Y bueno, se han hecho un montón de cosas. Nosotros, la ley de autismo, la provincia, ahora lo que buscamos es que la provincia se adhiera, porque está obviamente, pero no está adherida a la provincia. Y muchas veces nos cuesta eso, o sea, por eso Padres por la Inclusión lo que hacemos es dialogar cuáles son las problemáticas exactas que existen en cada uno para derivarla, en este caso, con la Dirección de Discapacidad, que también nos está ayudando. Y bueno, se hacen distintos programas para que asistamos y en reuniones podamos hacer una programación de lo que se quiere pedir. Hay papás que están en la parte pública tratando a sus hijos y muchas veces es más difícil. Los que estamos por ahí en la parte privada, que era una de las cosas que hablábamos, por ahí los tiempos son más cortos, por ahí nos dificulta mucho. La obra social nos da el problema de que no hacen los pagos y que bueno, tenemos que recurrir siempre a lo mejor a recursos de amparos incluso, y la experiencia de otros papás, por eso Padres por la Inclusión hace esto, de que cada uno de la experiencia que ya vivió y por dónde fueron, tratamos de apoyarnos en eso, ¿no? De ver, acortar esos caminos que a veces son tan largos y es el apoyo que nos damos, decir, bueno, hay que hacer esto y apoyar a esa familia que está ingresando en eso, ¿no? Yo creo que Padres por la Inclusión, a partir de sus propias vivencias y de sus distintas vivencias, ellos van charlando y van elaborando y van tratando de resolver, bueno, si necesitan una ley, si el apoyo es con obras sociales y demás. Nosotros, yo soy una profesional particular, a ver, uno trata de orientar al papá apenas llega, de qué trámites tiene que hacer, lo orientamos lo mejor que podemos, ¿sí? Bueno, las bases de nuestro trabajo cuando decidimos trabajar juntos es apuntar hacia la difusión, pedir, como hemos pedido ya en varias oportunidades ante los Ministerios de Educación y de Salud, que se brinden herramientas. ¿Por qué? Porque creemos y notamos por los padres que se acercan que si los padres no tienen una obra social o no tienen solvencia económica, es muy difícil arribar a un diagnóstico. Es decir, son chicos que probablemente dejen la escuela, se sientan frustrados y no sean diagnosticados y tratados como es debido. Hoy en día en los hospitales públicos no alcanza con los profesionales que hay, no se están diagnosticando este tipo de dificultades. La mayoría de nosotros, si se quiere, puede ser un grupo reducido si tenemos en cuenta todos los casos que puede haber en la provincia de La Pampa, ¿no? Pero la mayoría de nosotros hemos viajado para diagnosticar nuestros casos y viajamos cada tanto a Buenos Aires. Ahora tenemos una neuróloga infantil, una en la capital, no sé si hay otra, que colabora con nosotros, pero se necesita que en salud pública haya más fonoaudiólogas, más psicopedagogas, más neurólogas, psiquiatra infantil que no tenemos, padres viajan a General Pico, a Trenquelauquen, a otros lugares para poder dar con estos especialistas, y esto es verdaderamente un trastorno. Bueno, nosotros como agrupación justamente una de esas funciones es la difusión y la toma de conciencia y el despertar en la gente
estas inquietudes. No es un tema menor porque se está considerando de a poco como una pandemia en los trastornos de espectro autistas y son muy variados, o sea, es muy diferente a lo que se creía antes con el trastorno clásico del autista severo, con enormes limitaciones en lo social, en lo comunicacional, en lo conductual, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo intelectual inclusive. Es muy difícil encarar estos trastornos, muchas veces quedan desapercibidos como casos de chicos inquietos, de chicos rebeldes, de chicos con algún trastorno en la personalidad, de chicos con trastornos en la conducta, de chicos que son distraídos en la escuela, que tienen déficit en el aprendizaje, y no, realmente estos chicos es importante hacer el diagnóstico precoz para que puedan tener una buena calidad de vida y un apoyo desde el punto de vista psicopedagógico, psicológico, social, educativo y salud. O sea, los educadores son muy importantes, tanto en cualquier área sea, maestras jardineras también, porque en la edad temprana es donde necesitamos que se detecte. Y esto, lo que van a hacer estos profesionales es dar esos indicadores. Yo creo que es fundamental que los papás se junten, que los papás hablen, ya sea, o sea, tienen más fuerza, más base y nada mejor que ellos para pelear. Uno como profesional está muy limitado, ¿sí? Uno está dentro de la profesión y no podemos. En cambio, un grupo de padres que se junten, que se formen, que comuniquen a la sociedad, es una manera de, para mí es la fuerza mayor, digamos. Contenerse entre ellos, informarse, lograr una información adecuada. Pasa que cuando reciben el diagnóstico es fuerte, lleva mucho tiempo, y es tratar de mirarlos de manera distinta, lograr traerlos a este mundo, como decía Gaby, pero bajo sus intereses. O sea, ellos pueden lograrlo, ellos no es que lo hacen porque sí, sino es porque ellos no saben otra manera de comunicarse y contactarse con el medio que lo rodea, ¿sí? Más allá de cuestiones neurobiológicas específicas, ¿sí? Como desintegración sensorial, por ejemplo, o un niño que no habla, no se puede comunicar, no puede expresar sus necesidades, sus deseos. Entonces, ¿cómo hago para explicarle a mamá que me duele la panza? Me tiro al piso, grito, hago un berrinche. Y la mamá no sabe qué le está pasando al niño. La idea es esa, ir agrupándose y nada mejor que el padre con un niño con autismo para saber de qué estamos hablando. Y poder hacer toma de conciencia y poder formarnos. Y ahí cuando nos formamos podemos hablar de incluir, podemos hablar de otras cosas. Pero primero hay que formarse. Bueno, un día empieza muy organizado, tengo que aclararle todo lo que vamos a hacer en el día, porque él es muy estructurado, es rígido, ha avanzado muchísimo desde su diagnóstico, él puede expresarse, tiene un lenguaje bastante amplio, incluso la comunicación ya es recíproca, o sea, yo lo miro, él me mira y podemos comunicarnos, que bueno, eso no existía. Y bueno, eso realmente es un logro de los profesionales que lo trataron. Pero bueno, Valen fue diagnosticado al año y 6 meses, así que se le hizo un diagnóstico presuntivo, lo tratamos durante 2 años, solo con fono, y bueno, mejoró muchísimo, ya fue diagnosticado al año de haberlo preparado para deseados, y bueno, ahí ya se notaron muchísimos cambios. Y con todas estas pautas que me dan mis terapeutas, que son, digamos, el apoyo diario, porque realmente resolver las situaciones cotidianas con él eran muy complicadas. En casa, bueno, cuando dejé de trabajar por él, para poder atenderlo, lo que hice fue darme cuenta que obviamente su tiempo es muy demandante, o sea, permanentemente él necesita alguien con el que lo guíe, que lo ayudara a comunicarse. Ahora es distinto, un día con él me comunico y él logra comunicarse con los demás, no solamente conmigo o que uno solo me entienda y con eso me conformo. Por eso también está esto de que queremos explicar que el autismo no es un mundo aparte, sino que están en nuestro mundo. Entonces, tratar de traerlos a ellos a nuestro mundo.
Y en el día hacemos eso, o sea, en el día todo el tiempo trato de traerlo a la realidad, a la vida cotidiana, a la rutina, a que tiene que levantarse como cualquier chico, cambiarse, que para cualquiera es algo normal de la vida cotidiana, a nosotros nos costaba muchísimo. Entonces, bueno, con todas las pautas y las preparaciones que le dieron las chicas que lo atienden, llegamos a esto, a que hoy él logre cierta independencia y que logre comprender la rutina diaria y bueno, sea mejor para él. El tema de las leyes, sobre todo el tema de prestaciones y de garantía de los derechos, muchas veces la problemática no es la legislación, porque hay varias legislaciones, sino muchas veces es cómo concretamente una obra social se amolda a esas prestaciones que tiene que cumplir y efectivamente el chico que tiene algún tipo de discapacidad en la ciudad de Santa Rosa puede hacerse objeto de esa prestación. Muchas veces la dificultad está ahí no solamente en lo privado, sino también en lo público, es decir, hay un marco internacional que tiene rango constitucional, que ya la Corte ha fallado todo en cuanto a la misma garantía y la misma satisfacción de derecho que el resto de la población, entonces las prestaciones de salud están todas garantizadas. Lo que pasa es que prácticamente cuando uno va a una cuestión concreta de una prestación que necesita para su hijo y en virtud de lo monetario caro que puede ser esa prestación, siempre hay los intermediarios, obras sociales, prestadores de salud, muchas veces no dan efectivo cumplimiento a ese derecho. Y ahí empieza en realidad la discusión del cumplimiento o no cumplimiento de la ley.